Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Vuestro espacio de confianza para estar al día de todas las noticias del mundo del espectáculo, especialmente aquellas que involucran a vuestras celebridades favoritas turcas. Y hoy, la emoción está en su punto máximo. Estoy súper emocionada de teneros aquí hoy, porque vamos a hablar de un tema que estoy segura, os va a encantar y que llevamos semanas esperando abordar con la profundidad que merece. Preparaos para sumergiros en el apasionante mundo del corazón y descubrir los últimos rumores y, sobre todo, la verdad detrás de una posible reconciliación y boda entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de vosotros, al igual que yo, habéis seguido de cerca la relación de estos dos talentosos actores. Su química en pantalla en la exitosa serie Erkencikus fue innegable, y muchos fans suspiraban por ver ese romance traspasar la pantalla. Hubo rumores, esperanzas, desilusiones. Un auténtico culebrón. Y aunque su relación personal llegó a su fin hace ya algún tiempo, la llama de la esperanza, al parecer, nunca se apagó del todo. Y es que, ¿quién puede olvidar esa chispa que saltaba entre ellos con cada mirada, cada sonrisa, cada escena juntos? Esa magia, amigos míos, es difícil de replicar. Así que si queréis saber qué hay de cierto en los rumores de reconciliación, si hay campanas de boda sonando en el horizonte, y cuál es la razón que supuestamente lo cambiaría todo, entonces no os mováis de ahí. Este vídeo está cargado de información exclusiva, análisis detallado y, por supuesto, mucho salseo. Pero antes de empezar, quiero pediros un pequeño favor. Si os gusta este tipo de contenido y queréis seguir recibiendo las últimas noticias del mundo del espectáculo, os invito a suscribiros a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoos contenido de calidad. Activad también la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos allá. Y creedme, este viaje va a ser largo, jugoso y lleno de sorpresas. Bien, adentrémonos en el corazón de esta historia. Como muchos de vosotros sabéis, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca gracias a su increíble química en Erkencikus. La serie fue un éxito rotundo no solo en Turquía, sino en todo el mundo, conquistando corazones en Latinoamérica, España, Italia y muchos otros países. Los fans, enamorados de la historia de amor entre Sanem y Can, no podían evitar soñar con que esa magia se repitiera en la vida real. ¿Y quién no iba a soñar, verdad? La conexión entre esos personajes era palpable, creíble y, lo más importante, te hacía creer en el amor verdadero. Y durante un tiempo pareció que sus deseos se hacían realidad. Hubo rumores de citas, encuentros secretos, miradas cómplices. Todo apuntaba a que el amor había florecido entre los protagonistas. Los paparazzi no descansaban, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechábamos, que Sanem y Can eran algo más que compañeros de trabajo. Las redes sociales estallaban con cada nueva prueba que encontraban los fans, desde el mismo tipo de café que bebían en Instagram hasta un accesorio que parecía haber sido compartido. La fiebre Candem era imparable. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. De repente las noticias de su separación comenzaron a circular, dejando a los fans desolados y llenos de preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones fueron muchas y variadas, desde diferencias de personalidad hasta agendas laborales incompatibles. Se habló de celos, de discusiones acaloradas, de presiones por parte de sus respectivos representantes. Algunos incluso apuntaron a que la intensidad del rodaje de la serie había afectado su relación. Lo cierto es que, al igual que en muchas relaciones, probablemente fue una combinación de factores lo que llevó a la ruptura. Después de la ruptura, ambos actores siguieron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia para enfocarse en su carrera internacional, protagonizando series y películas en italiano. Esta decisión sorprendió a muchos, pero demostró la ambición y el deseo de Can de expandir sus horizontes profesionales. Su incursión en el mercado italiano le abrió nuevas puertas y le permitió trabajar con algunos de los nombres más importantes de la industria cinematográfica italiana. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, participando en diversas producciones televisivas y cinematográficas. Demet demostró una y otra vez su talento versátil, interpretando personajes muy diferentes y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Cada uno siguió su propio rumbo, intentando dejar atrás el pasado y concentrarse en el futuro. Pero el destino, a veces, tiene formas misteriosas de volver a unir a las personas.
En los últimos meses han surgido rumores cada vez más insistentes sobre una posible reconciliación entre Demet y Can. Algunos medios de comunicación turcos han publicado fotografías y vídeos que sugieren que los actores han estado pasando tiempo juntos en secreto. Testigos aseguran haberlos visto cenando en restaurantes discretos, paseando por las calles de Estambul de incógnito e incluso viajando juntos a otros países. Estas noticias, por supuesto, han revivido la esperanza en el corazón de los fans de Can. Claro, hasta aquí todo son rumores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es posible que Demet Özdemir y Can Yaman hayan decidido darle una segunda oportunidad al amor. Y lo más importante, podríamos estar hablando de una boda en el horizonte. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Y donde nuestros informantes infiltrados en la industria han comenzado a soltar la lengua. Según fuentes cercanas a los actores, la razón que lo cambiaría todo, la que habría propiciado esta reconciliación y potencialmente el compromiso, sería un cambio de actitud por parte de Can Yaman. Al parecer, el actor habría madurado mucho en los últimos años, especialmente durante su estancia en Italia. Habría aprendido a valorar la importancia de las relaciones personales y a priorizar el amor por encima de todo lo demás. Este cambio no solo se reflejaría en su actitud hacia Demet, sino también en su manera de relacionarse con sus amigos, su familia y sus compañeros de trabajo. Esta transformación habría impresionado profundamente a Demet Özdemir, quien siempre admiró el talento y el carisma de Can, pero que en el pasado se sintió decepcionada por su inmadurez y su falta de compromiso. Ahora, al ver a un Can Yaman más centrado, más responsable y más enamorado, Demet estaría dispuesta a darle una nueva oportunidad a la relación. La Demet actual, más madura y con una visión más clara de lo que busca en una relación, estaría dispuesta a dejar atrás el pasado y apostar por un futuro junto a Can. Además, se rumorea que ambos actores han estado trabajando en terapia para superar sus diferencias y aprender a comunicarse de manera más efectiva. Este esfuerzo conjunto por mejorar su relación sería una clara señal de que están realmente comprometidos a hacer que las cosas funcionen esta vez. Buscar ayuda profesional demuestra un nivel de compromiso y madurez que muchos fans aplauden, ya que reconoce que toda relación requiere trabajo y dedicación. Pero, ¿qué dice la familia y los amigos de los actores? Pues bien, según nuestras fuentes, tanto la familia de Demet como la de Can estarían encantadas con la idea de una reconciliación. Ambas familias siempre han mantenido una buena relación y siempre han apoyado el amor entre los dos actores. De hecho, se dice que la madre de Can Yaman siempre ha tenido un cariño especial por Demet y que nunca dejó de soñar con verlos juntos de nuevo. La aprobación familiar, como todos sabemos, es un factor muy importante en cualquier relación, y en este caso, parece que ambos cuentan con el apoyo incondicional de sus seres queridos. Y en cuanto a los amigos de los actores, muchos de ellos han expresado públicamente su alegría por la posible reconciliación. Algunos incluso han dejado caer pistas en redes sociales, publicando mensajes enigmáticos y emojis que sugieren que algo grande está a punto de suceder. Estas pistas han sido analizadas al milímetro por los fans, quienes buscan desesperadamente cualquier señal que confirme la reconciliación. Por supuesto, ni Demet Özdemir ni Can Yaman han confirmado ni negado los rumores de reconciliación. Ambos actores han optado por mantener silencio y no hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, su silencio no hace más que alimentar las especulaciones y aumentar la expectación entre sus fans. ¿Será que están esperando el momento adecuado para anunciar la buena noticia? ¿O prefieren mantener su relación alejada del ojo público el mayor tiempo posible? Y ahora, la pregunta del millón, ¿podríamos estar hablando de una boda? Si la reconciliación es un hecho y si la relación avanza a buen ritmo, no sería descabellado pensar en un compromiso y posteriormente en una boda. Demet Özdemir siempre ha manifestado su deseo de formar una familia y Can Yaman, al parecer, estaría dispuesto a cumplir ese sueño junto a ella. Y esta vez, de manera comprometida y madura. Además, una boda entre Demet Özdemir y Can Yaman sería un acontecimiento mediático de proporciones épicas. Sería la boda del año en Turquía y atraería la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Los fans de ambos actores estarían eufóricos y celebrarían el enlace por todo lo alto. Imaginad las portadas de las revistas, los programas especiales de televisión, las redes sociales inundadas de fotos y vídeos de la ceremonia. Sería un auténtico cuento de hadas hecho realidad. Pero por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Hasta que los propios actores no confirmen la reconciliación y el compromiso,
no podemos dar nada por sentado. Sin embargo, los rumores son cada vez más insistentes y las señales apuntan a que algo grande está a punto de suceder. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contároslo todo. Así que mantened los ojos bien abiertos y estad atentos a nuestras próximas actualizaciones. Os prometemos que os mantendremos informados de todas las novedades sobre este apasionante culebrón. Y mientras tanto podéis dejar vuestros comentarios y opiniones en la sección de abajo. ¿Creéis que Demet y Can se reconciliarán? ¿Os gustaría verlos casados? Compartid vuestras ideas con nosotros. Nos encanta leer vuestros comentarios y saber lo que pensáis. En resumen, en este vídeo hemos analizado a fondo los rumores de reconciliación y posible boda entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado las razones que podrían haber propiciado esta reconciliación, el papel de la familia y los amigos de los actores, y las posibilidades de que veamos una boda en el futuro. Aunque aún no hay nada confirmado, las señales son prometedoras y la expectación es máxima. La clave, amigos míos, parece estar en la madurez y el cambio de actitud de Can Yaman. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante y entretenido. Si es así, por favor, no olvidéis darle un me gusta y compartirlo con vuestros amigos y familiares. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoos contenido de calidad. Y no olvidéis que vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y trayéndoos las últimas noticias del mundo del espectáculo. Y ahora, quiero animaros a dejar vuestros comentarios y opiniones sobre el tema del vídeo. ¿Qué pensáis de la posible reconciliación entre Demet y Can? ¿Creéis que están hechos el uno para el otro? ¿Os gustaría verlos casados? Queremos saber vuestra opinión. Contadnos vuestros sueños y esperanzas para esta posible pareja. Por último, pero no menos importante, quiero recordaros que podéis suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Y estamos trabajando duro para traeros contenido aún más exclusivo y emocionante. Y no olvidéis activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recordad, el amor siempre encuentra su camino.